Hola, 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 bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Hoy vamos con un reto de 100 preguntas bíblicas. Les anuncio que son preguntas bastante surtidas, algunas fáciles, otras no tanto. Lo importante es que resuelvas. ¡Comencemos! ¿Qué creó Dios el tercer día? Recuerda que es rapidito, todas son rapiditos. Mira, 1, 2, 3. Creó la hierba que da semilla y los árboles que dan fruto. Génesis 1 del 12 al 13. Pregunta número 2. Nombre de la segunda esposa de Abraham. Te dejo a ti. Sí, señores, Setura, Génesis 25, 1. Pregunta número 3. Dios dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Éxodo 7, 14. Pregunta número 4. ¿Cuál fiesta se estableció en la salida de los israelitas de Egipto? Con enredada y todo, la fiesta de la Pascua, Éxodo capítulo 12. Pregunta número 5. Según Levítico, ¿a quién se traía los animales para el sacrificio? Sí, señores, a los hijos de Aarón, Levítico 1 del 1 al 11. Vamos para la pregunta número 6. Aquel que traía animal como ofrenda, ¿dónde le ponía su mano? Se la ponía en la cabeza, Levítico 1 del 3 al 4. Pregunta número 7. ¿Cuál fue la tribu encargada del tabernáculo y sus utensilios? La reconocida tribu de Leví. Sí, señores, números 1 del 47 al 54. Pregunta número 8. ¿Cuántos espías envió Moisés a reconocer la tierra prometida? Pues Moisés envió a 12 espías, números 13 del 1 al 16. Pregunta número 9. En el desierto los amorreos derrotaron a los israelitas porque no atendieron el consejo de Dios de no ir a la batalla. Deuteronomio 1, 41 al 46. ¿En qué capítulo de Deuteronomio se mencionan los 10 mandamientos? En el capítulo 5 de Deuteronomio 5 del 1 al 21. Vamos para la pregunta número 11. ¿Cuántos espías envió Josué a reconocer la tierra prometida? Pues Moisés envió 12, pero Josué envió solo 2. Josué 2, 1. Pregunta número 12. Todas las ciudades de Canaán fueron tomadas en guerra excepto... Sí, señores, la ciudad de Gabaón. Josué 11, 19 lo menciona. Pregunta número 13. Después del libro de Josué, ¿cuál libro sigue? El libro de los jueces. Sí, señores, vamos para la pregunta número 14. ¿Cuál fue el juez que derrotó a miles solo con 300? Pues nada más y nada menos que Gedeón. Jueces capítulo 7 lo menciona. Pregunta número 15. ¿Nombre del esposo de Noemí? El reconocidísimo Elimelech. Ruth capítulo 1 versículo 2. Pregunta número 16. Después de la muerte de su marido, ¿con quién se casa Ruth? Ruth se casó con Boaz. Ruth capítulo 4 versículo 13. Vamos para la pregunta número 17. Nombre del hijo del Cana y Ana, la mujer estéril del Antiguo Testamento. Nada más y nada menos, sí, señores, que Samuel. Primero de Samuel 1 del 1 al 23. Pregunta número 18. Nombre del padre del rey Saúl. Por si no lo sabía, se llamaba Cis. Primero de Samuel 9:1. Pregunta número 19. Nombre del descendiente de Saúl, del cual David tuvo misericordia. Hasta canción le hicieron, sí, señores. Mefiboset. Segundo de Samuel 9 del 1 al 13. Vamos para la pregunta número 20. Nombre del hijo de David que abusó de su propia hermana. Amnón. Segundo de Samuel 13 del 1 al 19. Pregunta número 21. ¿Cuánto tiempo tardó Salomón en edificar el templo para Dios? Pues tardó 7 años. Primero de Reyes 6, 38 lo menciona. Pregunta número 22. Después de la muerte de Salomón, reinó en su lugar su hijo Roboam. Primero de Reyes 11, 43. Pregunta número 23. Nombre de los dos profetas más relevantes en Segundo de Reyes capítulo 2. Los famosísimos Elías y Eliseo. Segundo de Reyes capítulo 2. Vamos para la pregunta número 24. ¿Cuál fue la mujer que usurpó el trono de su propio nieto? Pues esta joyita se llamó Atalía. Segundo de Reyes capítulo 11. Pregunta número 25. ¿Lugar exacto donde David decidió el lugar para el templo?
en la era de Ornán Jebuseo, 1 de Crónicas 21, 28 y 22, 1. Pregunta número 26. David murió en su vejez lleno de días, riquezas y... Sí, señores, de gloria, 1 de Crónicas 29, 28. Pregunta número 27. ¿Dónde estaba ubicada la era de Ornán Jebuseo? Exactamente en el monte Moriah en Jerusalén, 2 de Crónicas 3, 1. Pregunta 28. Después de la muerte de Roboam, ¿quién reinó en su lugar? Pues reinó su hijo Abías, 2 de Crónicas 12, 16. Pregunta número 29. ¿Cuál libro sigue después del segundo libro de Crónicas? Tú ya lo sabes, claro que sí, Esdras. Sí, señores. Pregunta número 30. ¿Cuál rey emitió un decreto que permitía reconstruir el templo? El rey Ciro de Persia. Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4. Pregunta 31. ¿Nombre del rey que permitió a Nehemías reconstruir Jerusalén? El rey Artajerjes, Nehemías 2, 1 al 10. Pregunta 32. ¿De dónde era el rey Artajerjes? Era rey de Babilonia. Nehemías 13:6 lo menciona. Pregunta número 33. ¿En qué libro de la Biblia no se menciona explícitamente a Dios? Un dato curioso, sí, señores, en Esther. Vamos para la pregunta número 34. ¿Cuál libro continúa después del libro de Esther? Facilísimo, el libro de Job. Sí, señores. Pregunta número 35. Complete, aunque ande en valle de sombra de muerte. Un versículo promesa para nuestras vidas. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmos 23, 4. Pregunta 36. El corazón alegre hermosea el rostro más. Por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15, 13. Pregunta 37. Completa. Acuérdate de tu creador. Un versículo reconocido de Eclesiastés. Sí, señores, en los días de tu juventud. Eclesiastés 12, 1. Pregunta 38. ¿Cantar de los Cantares es un libro de amor o de evangelismo? Pues es un libro que habla mayormente de amor. Cantar de los Cantares. Pregunta número 39. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Claro que sí, tiene 66 capítulos el libro de Isaías. Pregunta número 40. Antes que te formase te conocí, antes que nacieses te santifiqué y... te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Pregunta 41. ¿Qué otro libro se le atribuye a Jeremías? Sí, señores, Lamentaciones de Jeremías. Pregunta número 42. ¿Cuál profeta vio la visión de un valle de huesos secos? El profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 37. Pregunta número 43. ¿Cuál rey echó a Daniel en el foso de los leones? O bueno, lo mandó echar al foso de los leones. Sí, señores, el rey Darío en Daniel capítulo 6. Pregunta número 44. ¿Cuál profeta se casó con una mujer adúltera? Fue Oseas. En Oseas capítulo 13 menciona. Pregunta número 45. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Joel? Pues tiene 3 capítulos únicamente el libro de Joel. Pregunta número 46. ¿Cuál profeta tuvo la visión de un canastillo de frutas? Pues fue el profeta Amós en Amós capítulo 8 versículo 1. Pregunta 47. ¿Cuál es el libro profético más corto? El libro de Abdías con solo un capítulo, Abdías 1. Pregunta número 48. Jonás debió profetizar a Nínive pero huyó a... Creo que todos lo sabemos, a la 1, a las 2 y a las 3. A Tarsis. Jonás capítulo 1 versículo 1 al 3. Pregunta número 49. Después del libro de Jonás sigue el libro de... A ver, ¿dónde están los juiciosos que se aprenden los libros? Sí, señores, el libro de Miqueas. Pregunta número 50, vamos por la mitad. Aparte de Jonás, ¿en qué otro libro se menciona Nínive? Sí, señores, en Nahum capítulo 2 y capítulo 3. Pregunta número 51. ¿Habacuc es considerado un libro?
Bueno, esa es súper obvia. Profético, Habacuc capítulo 1, versículo 1. Pregunta número 52. ¿El nombre del padre de Sofonías era Cusi o Gedalías? Aunque no lo creas, era Cusi. Sofonías capítulo 1, versículo 1. Pregunta número 53. Ageo profetizó durante el reinado del rey Medo-Persa. ¿Cómo se llamaba este rey? Sí, señores, el rey Darío. Ageo capítulo 1, versículo 1. Pregunta número 54. Otro profeta que profetizó en tiempos del rey Darío fue el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 1, versículo 1. Pregunta número 55. ¿Cuál libro sigue después del libro de Zacarías? Pues el libro de Malaquías. Y ahora vamos para la pregunta 56. ¿Con cuál libro comienza el Nuevo Testamento? A la voz de tres, a la voz de tres. 1, 2, 3. Mateo, precisamente, el Evangelio de Mateo. Pregunta número 57. ¿Cuántos son los evangelios? Otra pregunta que deberíamos contestar en coro. Sí, señores, son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pregunta número 58. ¿En cuál libro se menciona la ascensión de Jesús? En el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11 exactamente. Pregunta 59. ¿Cuántos viajes misioneros realizó el apóstol Pablo? Sí, señores, realizó 3 viajes. En Hechos 13, 16 y 18 los mencionan. Pregunta 60. ¿A quiénes le escribió Pablo que tenía mucho deseo de verlos? Aunque tuvo impedimento, pero le escribió a los romanos o a los hermanos en Roma. Romanos 1, del 8 al 15. Pregunta 61. ¿En qué carta habla Pablo sobre los derechos de un apóstol? Pues en la primera carta a los Corintios, en 1 Corintios 9 lo menciona. Pregunta número 62. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis. Un versículo tremendo. Los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. Pregunta número 63. ¿En qué carta Pablo nos llama a andar como hijos de luz? En la carta a los Efesios, Efesios capítulo 5 exactamente. Pregunta número 64. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está en la carta... famosísima oración. Está en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pregunta 65. Discípulo amado al que Pablo le escribió 2 cartas. Sencillo, ¿no? Claro que sí, a Timoteo. Timoteo 1 y 2. Pregunta número 66. ¿A qué otros discípulos les escribió el apóstol Pablo? ¿O les envió cartas así personalizadas? Claro que sí, a Tito y a Filemón. Tito y Filemón los encontramos en el Nuevo Testamento. Pregunta 67. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pedro? Él también escribió sus cartas, tremendas cartas. Escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Pregunta número 68. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Juan? Y Juan escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Pregunta número 69. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Ya lo deberías saber. Claro que sí, tiene 27 libros, entre las cartas y los libros, obviamente. Pregunta número 70. Apocalipsis termina así: la gracia del Señor Jesucristo. Hermoso final. Sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Pregunta 71. ¿El Evangelio de Mateo tiene 28 o 26 capítulos? Sí, señores, tiene 28 capítulos. Mateo tiene 28 capítulos. Pregunta 72. ¿Cuántos días ayunó Jesús en el desierto? Pues tuvo el récord de nada más y nada menos de 40 días. Marcos 1 del 12 al 13 lo menciona. Pregunta 73. ¿A quién fue dirigido el Evangelio de Lucas? Sí, señores, a un hombre llamado Teófilo. Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Pregunta número 74. ¿En qué Evangelio dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Solo lo dice en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 29 y 30. Pregunta 75. ¿Quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? Ya lo mencionamos, sí, señores, el mismo Lucas. Hechos capítulo 1, versículo 1. Pregunta número 76. ¿Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con...? Hermoso, hermoso texto, recíbelo.
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18, pregunta 77. Después de la carta a los romanos sigue la carta. ¿Cuál carta? La carta a Primera de Corintios. Sí, señores, vamos para la pregunta número 78. Completa, ¿todas las cosas me son lícitas? Un consejo para nuestras vidas hoy. Mas no todas convienen. Primera de Corintios 6:12. Pregunta 79. ¿Por qué esta leve tribulación momentánea produce en nosotros otro versículo poderoso de regalo? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. Pregunta número 80. ¿A través de qué se recibe al Espíritu Santo? Pues a través de la fe, según Gálatas 3 del 1 al 5. Pregunta número 81. ¿En qué carta se habla sobre la armadura de Dios? En la carta a los Efesios 6 del 10 al 19, pregunta número 82. Completa, porque para mí el vivir es Cristo. Uy, Dios mío, por favor, todos a la 1, a las 2 y a las 3. Y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Pregunta 83. ¿Junto a quién escribió Pablo la carta a los Colosenses? Sí, junto a su querido Timoteo. Colosenses 1 del 1 al 2. Pregunta número 84. Pablo y Timoteo escribieron Primera de Tesalonicenses junto a Silvano. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pregunta 85. Segunda de Tesalonicenses tiene 1, 2 o 3 capítulos. Pues tiene 3 capítulos. Segunda de Tesalonicenses. Pregunta número 86. Según Pablo, ¿cuál es la batalla que debemos pelear? Pues la batalla que debemos pelear es, sí señores, la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Pregunta número 87. Según Pablo, ¿cuándo debemos predicar la palabra? Según Pablo, el Señor y toda la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:2. Pregunta 88. ¿Cómo llama Pablo a Tito? Qué lindo, Pablo lo llama verdadero hijo en la fe. Tito 1:4. Pregunta 89. ¿Por qué Pablo exalta a Filemón en su carta? Por su fe y amor por el Señor. Filemón 4:5. Pregunta 90. ¿Dónde se nos insta a no descuidar una salvación tan grande? Sí, señores, en la carta a los Hebreos, Hebreos 2, versículo 3. Pregunta 91. Completa, así también la fe, si no tiene obras. Sí, señores, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Pregunta número 92. Después de la carta a Santiago, ¿cuál carta continúa? A ver, los lectores de la palabra. Sí, señores, la primera carta de Pedro. Pregunta número 93. Segunda de Pedro 3 trata de la venida de Cristo o de la apostasía. Nada más y nada menos que de la venida de Cristo. Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos por la pregunta 94. El que no ama no ha conocido a Dios porque 1, 2, 3. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Pregunta 95. ¿Cuántos versículos tiene en total la segunda carta de Juan? Tiene en total 13 versículos porque segunda de Juan no tiene capítulos. Pregunta 96. ¿A quién está dirigida la tercera carta de Juan? Sí, señores, a un hombre llamado Gallo el Amado. Tercera carta de Juan 1. Pregunta 97. ¿Cuáles ciudades del Antiguo Testamento menciona Judas en su carta? 2 ciudades que fueron destruidas. Claro que sí, Sodoma y Gomorra. Judas 7. Pregunta número 98. ¿A cuál apóstol le fue revelado el Apocalipsis? Sencilla, práctica pero poderosa. Al apóstol Juan. Apocalipsis 1:1. Pregunta 99. ¿Quién le reveló el Apocalipsis al apóstol Juan? Vamos que sabemos. Sí, señores, se lo reveló el ángel de Dios. Apocalipsis 1:1
Y la pregunta número 100 es esta: ¿quién le reveló el Apocalipsis al ángel de Dios? Vamos, que es la última. Me imagino que lo sabes, nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te felicito, terminaste 100 poderosas preguntas bíblicas. Por favor, coméntanos, de verdad, hoy escríbenos, todos, escríbanos cómo les fue y cómo les pareció este cuestionario. Y nos ayudarías mucho si compartes nuestros videos, de verdad te lo agradecemos.